Y la escritura del mes, This month's scripture, Mateo 6:33. Matthew 6:33. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Pongan toda su atención. So focus all your attention. Y hablábamos un poco el jueves, And on Thursday we were talking a bit about estuvimos tratando de intentarlo virtual, we had tried to get together virtually. ¿verdad? Ahí vamos poco a poco. And a bit, but then we were trying to make it. La idea es que podamos de vez en cuando estar juntos The también. idea is that from time to time we can get together as well En la enseñanza, in the teaching. ¿verdad? Aunque siempre lo estamos en el corazón. Although we are always together in the heart. Hay veces que Dios también quiere nutrir a la iglesia juntos. Sometimes God wants to nourish the church together. Y aprendimos y hablamos un poco de la relación And con el rey, we spoke a bit about the relationship with the kingdom, con su reino. with God's kingdom. Su reino en la tierra es la iglesia. God's kingdom in the earth is the church. Así que dice, pongan toda su atención So the Bible says, put all your attention en el rey, on the kingdom, en Jesús and on the kingdom, who's Jesus, y en su iglesia. and on His church. Interesante. That's interesting, isn't it? También habla de ser justos. So it talks about being righteous, Y hablamos de Mateo 22, donde Jesús dice que deja los mandamientos. and we talked about Matthew 22, when Jesus says He's doing two commandments for us, Y que nos va a dar beneficios. and that those commandments will give us two benefits. ¿Cuáles son esos And which beneficios? are those two benefits? Eso es lo que vamos a ver un poquito el día de hoy. And today we will see a bit about that. Así que la clase se llama El ayuno que Dios escogió. So today's class is the fast that God chose. Siempre siguiendo el concepto de poder ser justo, We always follow the concept of trying to be righteous, que es la escritura de Mateo 6. which deals with Matthew 6:33 scripture. Jesús conocía este tipo de legalismo So Jesus knew this kind of legalism que estaba pasando, that was going on, que hablábamos del jueves. that we spoke about on Thursday. Sabía que había un legalismo en el pueblo judío. He knew that the Jewish people had legalism. Había un concepto errado de la There was justicia. a wrong concept of justice. Y por eso vamos a Lucas 18, del 9 al 14. So Ms. Journey, let's go to Luke 18 and 14. Pueden sacar sus Biblias también si no logran ver. If you cannot see this, you can take your Bibles. Okay. Pon sus binoculares también. Maybe your binoculars. Dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Y el fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres delante de Dios, There were two men before God, un fariseo a Pharisee y un cobrador de impuestos. and a tax collector. El fariseo The Pharisee dándole gracias por no ser como los demás. was thanking God because he wasn't like everybody else. Llama la atención que dice que se creía justo And it caught my attention that he thought he was righteous. y despreciaba a los demás. And he despised the other people. Se creía mejor, He thought he was better. probablemente por todas las cosas que hacía. Maybe because of the things he did. Ayunaba, He would fast, oraba, he would pray, diezmaba, he would tithe. todo, ¿no? Toda la ley la sabía. He knew all the law. Y por eso se creía mejor. And that's why he thought he was better. Porque se comparaba con otros. Because he was comparing himself to other people. Y ese es el problema. And that's the issue. Cuando nos comparamos unos a When otros, we compare it with one another, no es justo. that's not righteous. Pero si nos comparamos con Cristo, But if we compare ourselves to Jesus, ahí hay otra diferencia. that's a difference. Si te quieres comparar con alguien, hermano, If you want to compare yourself to somebody, compárate con Jesús, compare yourself to Jesus. para que todos seamos humildes. So can we all be humble? El recaudador de The impuestos, tax collector, ¿cuál fue su actitud? what was his attitude?
Dice que no se sentía digno, He didn't feel even worthy. ni siquiera de entrar al templo. Not even to come into the temple. Es como que si tú llegaras a la iglesia Just like if you came to church y estás por la grada, and you're coming down up the stairs, subiendo, you know, y de repente and dices, then yo no merezco estar aquí, you say, I don't deserve to. yo no merezco estar con esta. I don't deserve to share with these people. Dice que ni siquiera quería voltear al cielo, And it says he didn't even want to look up to heaven, pero buscaba a Dios. but he was seeking God. O sea, no es que no buscaba a Dios, It's not that he wasn't seeking God, he was. pero él no se creía digno de estar en el templo, But he didn't think of himself worthy of being in the temple. ni menos digno de estar con Dios. And even he felt himself worthy to be with God. Lo más importante, What's more important? reconocía que era un pecador He was acknowledged he was a sinner y que tenía que cambiar. and that he needed to change. Dios nombró al recaudador de impuestos God named the tax collector un hombre justo. like a righteous man. Y esa es la diferencia. And that's the difference. La diferencia entre este fariseo y este The recaudador difference between the Pharisee and the tax collector es que el fariseo se autotitulaba justo. is that the Pharisee self-proclaimed himself a righteous person. Se creía espiritual, He thought he was spiritual, que era mejor, that he was better, más maduro, more mature, que podía hacer muchas cosas, that he could do many things, que era capaz. that he was able. A diferencia del recaudador, Unlike the tax collector. nunca dijo nada. He never said a word. El que dijo algo por él The one who said something for him fue Dios. was God. ¿A quién estamos buscando? So who are we seeking? ¿La aprobación de los Are we hombres? seeking a man's approval? ¿La aprobación de uno Are we mismo? seeking our self-approval? ¿O estamos buscando la aprobación de Dios? Or are we seeking God's approval? El recaudador puesto fue aprobado. The tax collector was approved. No que se confirió el título He didn't get it for himself the title o el estatus. or the status. Probablemente ni sabía que Dios lo miraba de esa forma, Even he most likely didn't know that God was looking at him like that. pero su corazón But his heart, y su actitud his attitude, lo hacían aceptarle a Dios. made him acceptable for God. Estas cosas ayudan a tener claro So these things help to have clarity y tener un orden real and have a right order desde la perspectiva de Dios from God's perspective de lo que es ser justo. on what it is to be righteous. El jueves miramos la primera parte On Thursday, we took a look at the first part of de Isaías 58, Isaiah 58. ¿no? Y vamos a verlo durante el mes, Dios primero. God willing, we will see this during the month. Vamos a ver lo que Dios pide What God asks a las personas que quieren ser as justas the people that want to be righteous, y también cuáles son los beneficios que obtienen and also what benefits do they get por vivir de esta forma. to live that way. No? Así que vamos a ir a Isaías 58, So let's go to Isaiah 58. ¿verdad? Todavía no vamos a esa parte. Gracias. Yeah. Les voy a leer lo que dice el 58 del 1 al 6. So let's read 58, 1 through 6. El Señor me dijo, grita fuerte sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios, a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agacharse de la cabeza como un junco y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El pueblo judío estaba equivocado. Jewish people were wrong. Y es importante analizar para que aprendamos. And we need to analyze in order to learn. Porque el ser humano es el mismo. Because the human is the same. Y podemos cometer los mismos We errores. make the same mistakes. Y así como los judíos cometieron estos errores, Just like the Jewish people committed these mistakes. nosotros también cometemos esos So errores. we do make those mistakes as well. Y estaban equivocados en la forma de ver lo que And era. they were wrong in the way that they see what was right. Ellos pensaban que se trataba de cumplir cosas, They thought it was about doing things. igual que el fariseo, Just like the Pharisees. y que por eso eran justos. And that's why they thought they were righteous. Estaban muy equivocados. But they were very wrong. Así mismo pasa con nosotros a veces. And
And the same thing happens to us sometimes. Obedecemos, We obey, pero no disfrutamos. but we don't enjoy. Hacemos caso, We obey, we pay heed, pero no entendemos. but we don't understand. Y se vuelve una legalidad, And it becomes legalistic. se vuelve una It religiosidad, becomes religiosity, reglas. rules. Y que si no las cumplo, And if I don't comply, entonces estoy mal. then I'm wrong. Pero si las cumplo, But if I do comply, estoy bien. then I'm fine. Esa es la forma que evalúa el mundo. That's the way the world assesses things. O evalúa las empresas. Like companies assess. Yo estaba encargado de ese proceso de desempeño. I used to do the performance evaluation En la empresa donde trabajé at antes. the company where I was working. Y así es como se evalúan. And that's the way. Hay descripción, hay tareas, There are works, there are things to do. y dependiendo de cómo lo haces, And te evalúan. how you do it, then you get evaluated. Esa es la misma forma de pensar que tenía el pueblo judío. And just like that, the Jewish people thought. Y pensaban que así era con Dios. And they thought it was the same like that with God. Ahora, por esto no digo que no vamos a obedecer la palabra de Dios. So I'm not saying that we shouldn't obey God's word. Es la motivación. It's the motivation. Entonces lo hago y me creo mejor y estoy bien. So I do, then I think I'm better, I'm fine. Pablo, que cumplía con todas las leyes judías, But Paul, who complied all the Jewish laws, decía de nada me servía. he said that that's worth nothing. Dice que las cumplía todas, eran como más de 700. He said he would fulfill everything. It was about 700 laws. Imagínate. Imagine Y that. aún así no calificaba. And even though he said, I'm not qualified, No se trata de eso. because it's not about that. Cuando pensamos así, When we think like that, debemos entender que Dios nos está llamando a crecer. we need to understand that God is calling us to grow up, A ver las cosas como las ve Él, to see things the way He sees them, no como las ve el mundo. not like the world sees them. Recuerdo cuando estaba adolescente, When I was a teenager, ¿no? Si me sentía desanimado, if I felt discouraged, no quería nada. I didn't want anything. Si me sentía If animado, I felt encouraged, quería hacer todo. I wanted to do anything. Muchas veces así es nuestra vida cristiana. And many times our Christian life is like that. Estoy animado, I am encouraged, voy a la iglesia. so I go to church. Estoy animado, I'm oro. encouraged, I pray. Estoy animado, leo la I'm Biblia. encouraged, I will read my Bibles. Pero necesitamos madurar. But we need to grow up. We need to mature. Porque entonces somos adolescentes, niños, Because if we do like that, we're teenagers, kids and boys, guiados por nuestras emociones. guided by our emotions. Si Jesús se hubiera dejado guiar por sus emociones en la cruz, Jesus was led by these emotions to the cross. no hubiera ido a la cruz. We did not come to the cross. No se trata de It's emociones, not about emotions. se trata de una relación con Dios. It's about the relationship with God. Me decía mi amigo, fuma. And my friend would say, smoke. Yo fumaba, And I would smoke porque me daba pena. because I was embarrassed. Mis padres me pedían algo My parents would ask me something, y lo cumplía aunque hubiera regañadientes. and I would do it even if I didn't want it. No había madurez, There was maturity. no había entendido. I didn't understand. Y tuve que crecer, So I had to grow up, pasar algunas situaciones en mi vida to go through some situations in my life para darme cuenta in order to que realize tenía que aprender a ser espiritualmente that I had to learn to be responsable. spiritually responsible. Así como soy responsable con mis deudas y con todo, Just like I am responsible with my debts and everything else, tengo que aprender a madurar a ser un hombre espiritualmente responsable. you need to grow up and learn to be a spiritually responsible person. Yo no sé cuál es el verdadero ayuno, And God teaches us which is the true fast. así que vamos a ver el verdadero So ayuno. let's see what is the true fast. Vamos a ver lo que es ser justo, What is it to be righteous? la primera parte. That's El part one. otro jueves adelantamos la segunda parte Next Thursday we will see part two. y el domingo la profundizamos. On Sunday we will go deeper. Y así seguimos So sucesivamente. on. Así que vamos a la siguiente. So let's see next scripture. Versículo 6 Verse 6. dice And it says en like Isaías 58: Isaiah 56. el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Y estamos viendo eso de la primera parte, romper las cadenas de injusticia. So first part. Loose the chains of injustice. Cuando Dios dice cadenas When God says chains, en esta parte, this part, quiere decir que hay miles de personas it means there are thousands of people que tienen problemas emocionales y físicos. that have
physical and emotional problems. Y personas que han pasado por situaciones difíciles, People that have gone through difficult situations, que han marcado su vida. that have marked their lives. Puede ser tú también, It can be you as well. puedo ser yo. It can be me. Y que hay cosas que no les permiten And there are things that won't allow them librarse de ese pasado. to be free from that past. Entonces viven encadenados. So they live on chains. They live with chains. Hay cosas en sus vidas que no logran There vencer are things in their life that they cannot overcome. y eso los tiene encadenados. And that holds us in chains. Y me pongo a pensar en las prisiones antiguas, ¿no? When I think about the old prisons, No sé, actualmente no he podido ir a una prisión. I haven't been able to go to a prison. Espero poder ir pronto a visitarlos en I Cancún. hope I can go soon, of course, to visit. No quiero ser I don't want to be a un prisoner, of course. Pero algo interesante es But que something interesting había cadenas en los pies. is that there were shackles for your feet. Imagínate tener eso en tu vida. Can you imagine to have that in your life? Es incómodo. It's uncomfortable. No te deja correr You libremente. cannot run freely. Y Dios nos dice, Like God says, rompan esas cadenas. lose those chains. Ayuden a las personas a romper Help estas people to lose situaciones. those chains. Eso es ser And justo. that's to be righteous. Lo interesante es que estas personas tratan de vivir cada día lo mejor que pueden. What's interesting is that people try to do their best every day, Pero no saben cómo quitarse las cadenas. but they don't know how to untie or lose their chains. Los discípulos de Jesús The disciples of Jesus, ya han sido liberados. they have been released. Les han enseñado los recursos para seguir liberando. They have been taught in given the resources to continue releasing themselves. Deben ayudar a otros a They liberarse. need to help other people to get loose. ¿Cómo se siente una persona cuando deja de tener estas cadenas en los pies? Imagínate. How does somebody feel when he stops having those chains in his legs? Aún mejor, Even better, imagínate cómo se sentirá esta persona can you imagine how this people feels cuando sale de la cárcel. when he gets off the jail? Porque el que tiene cerco, Because the one who is shackled, el que está encadenado, who is chained, no es porque está en el parque, it's not because he's in the car, está en una cárcel. he's in a jail. No es solo romper, It's es not just breaking the chains, sacarlos de la it's cárcel. getting them out of the jail. La cárcel emocional, Emotional jail, la cárcel espiritual, spiritual jail, la cárcel física. physical jail. Ponle tú lo que tú crees que estás viendo a tu alrededor. You name whatever you're seeing around you. Tertuliano, So, que dirigió la iglesia de Cartago, Tertullian, who was leading the church in Carthage en el segundo siglo dijo, in the 2nd century, he said, la pierna no siente la cadena the leg doesn't feel the chain cuando la mente está en el cielo. when the mind is in the head. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. And that's what God sent us. Que la gente deje de ver la cadena That people can stop seeing the chain y empiecen a ver a Dios. and start seeing God. La otra, desatar las correas del yugo. Next one, untie the cords of the yoke. Desatar en hebreos se dice nacer. Estoy I'm aprendiendo hebreo. learning Hebrew. So untie in Hebrew is not head. Y su significado es temblar o sacudir. And it means to shake. Jesús lo hizo. Jesus did that. Puso a temblar el mundo. He made the world shake. Tembló, sacudió el corazón de muchos judíos. Many Jewish people were shaken. Entre ellos Pablo, como nos hablaba. Found them home, just like Christ told us. Los sacudió a tal punto They were shaking so bad que su vida cambió. that their lives were changed. Aún en Lucas 12, del 49 al 51 dice, And in Luke 12, 49 to 51, it says, Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra. it says Jesus saying, I have come to bring fire to earth. La voy a leer, la voy a leer. And he will do it. Lucas 12, del 49 al 51 para que la apuntes. So take notes or find it. He venido a traer fuego a la tierra. Y cómo quisiera, me gusta que está en exclamación, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Haz esa pregunta. So Jesus is asking, do you think I came to bring peace to earth? Pero ¿cómo eso no puede hablar de guerra, de división? How come Jesus is talking to us about war and division? Y en otro lado nos habla de amor y unidad. And in another section he's talking about love and unity. No I entiendo. don't understand. Dios nos manda a tomar riesgos God commands us to take risks cuando vemos opresión. when we see oppression. Eso quiere decir That's what it means.
Cuando vemos abuso de autoridad, when we see abuse of authority, crueldad y trato a los we demás, see the treatment of other people. cuando nuestras familias están viviendo no agradables a Dios When our families are living not pleasing God, y nadie hace nada, and nobody does anything, Jesús dice, Jesus says, sacude un poco la cosa. shake a bit of them. Necesitan un cambio. They need a change. Jesús fue un agente de cambio. Jesus was a change agent. Él vino a cambiar las cosas, He came to change things, no a dejarlas igual. not to live it like that. Dios nos manda a ser personas que dicen la verdad. God commands us to be people that say the truth. La verdad en el amor. Truth in love. Porque hay gente que dice la verdad en la grosería. Because some people say truth and they are rude. Pero Jesús fue abundante en amor y verdad. But Jesus was abundant in love and truth. Y la realidad ustedes saben. And you know the truth. La verdad a veces duele. The truth sometimes hurts. Y a la gente no le gusta escuchar la verdad a veces. And people sometimes don't like to listen to the truth. Pero aquí en esta escritura, But in the scripture, apegado a lo que estamos aprendiendo, just close to what we're learning now, Jesús nos dice, Jesus tells us, sacude el corazón shake the heart con verdad with truth y amor. and love. Me acuerdo cuando me había convertido en discípulo. And I remember when I just was a young disciple, not just a camp disciple. Había una reunión en una casa, There was a meeting at that place. ¿no? Estábamos varios discípulos pasando buen tiempo. Many past disciples were having a good time. Yo tenía que 3 semanas de ser I don't discípulo know, it must have been 3 weeks a disciple. y dije algo And I said something que parece ser que no era una buena expresión. that I think that wasn't a nice expression. Pero como yo era bebé cristiano, Because I was a baby Christian, yo no sabía que eso era I malo. didn't know that was bad. Pero se acercó un hermano But the brother came to me y me agarró aparte. and he took me away Y dice, hermano, and he said, brother, eso no creo que agrade a Dios. I don't think that pleases God. Esas formas de expresarse a las hermanas no es lo The mejor. way you talk to the sisters like that is not the best. Y yo sentía que me ardía la cara. And I felt like face burning. I Orgulloso. was prideful. Ay, que oh, look at this. Y él ya bautizado, ¿eh? And I was baptized. Bien orgullosito. I was prideful. Pero yo dije, ¿tienes razón? But I said, yeah, he's right. Me la trago. I was wrong. Tienes razón. He's right. Hay verdades que no nos van a gustar, Some truths we won't like, pero son necesarias. but they are necessary. Y por eso hay que sacudirlos. And that's why we need to shake them. No podemos asolaparnos del pecado. We cannot cover up our sins. Necesitamos ser una familia de verdad. We need to be a true family. Poner en libertad a los oprimidos. Set the oppressed free. Los oprimidos, aquellos que están quebrantados, The oppressed, those people that are broken, que están sintiéndose, que están en sufrimiento. that feel that are in pain. Muchos de ellos pudieron haber sido abusados sexualmente, Many of them might have been sexually abused, abusados mental o or emocionalmente. mentally or emotionally abused. Aquí mismo puede haber personas que hayan pasado por este trasfondo. Many people, because some people that have gone through that. Yo fui uno de ellos. I was one of them. Necesité And I needed que alguien me ayudara someone to help me a estar libre to be free de esas pruebas. of those chains. Muchos de ellos sangran de desconfianza Many of them are not confident por la forma en que se les ha tratado. because of the way they have been treated. Aquí mismo puede estar. And maybe we see it here. La otra nos dice romper toda atadura. And that one says, break every yoke and bind it. En pocas palabras, este es un resumen So this is a short de las otras 3. of the other 3 ones. Ayudar a las personas Help the people a alejarse to go away o terminar con toda relación or finish every relationship que los mantiene oprimidos, that keeps them oppressed, sin ánimo, with discouraged, sin esperanza, without hope, sin fe, without faith, y los enreda cada vez más en el pecado. and handles them more and more in sin. Dice, rompa And it says, break toda atadura every binding, every yoke que no te está ayudando. that's not helping you. Ahora vamos a ver las promesas. Now let's see the promises. ¿No? Okay? Qué increíble, todo lo que estamos viendo son cosas relacionales. Because everything that we've seen are relational things. No se trata de cumplir, It's not about doing. se trata de amar. It's about loving. Y cumplimos toda la ley. And if we love, we comply with the law. Vamos a ver el otro. That's the next one. Gracias.
Versículo del 8 al 9. verses 8 through 9. Entonces dice, entonces su salvación, en otras versiones salvación significa luz, llegará como el amanecer. En otras versiones amanecer significa aurora, ¿no? Entonces su salvación, o sea, si yo cumplo todas estas cosas, If I comply all of this, si yo vivo con amor entregado a los demás, if I live with love for other people, Dios me promete God promises a todos nosotros God promises all of us que nuestra salvación, tu our salvación, salvation, your salvation, llegará como el amanecer. ¿Qué quería decir esto? What does this mean? Esto quiere decir que tu vida This means that your life será como la aurora de los will ángeles. be like the angels break the dawn. Esta comparación se hace cuando So this is a comparison. Satanás estaba en una buena posición con Dios. When Satan was in good standing with God, Porque para los que conocen un poco de esto, because to those that know a bit about this, Satanás era un ángel de Dios, Satan was an angel of God. pero se quiso rebelar contra He Dios rebelled against God. y Dios lo mandó afuera. God sent him out. No, le estaba armando toda una división, es más, le armó una división. And actually, Satan divided their Se llevó casi un tercio de los ángeles. He took away almost 1/3 of the angels. Por eso Dios odia la That's división. why God hates division. Empezó en el cielo. It began in heaven. Pero algo interesante es que esto se refiere cuando él estaba en buena But posición. something interesting is that this talks about when he was in a good standing. Cuando él era el más hermoso de todos los ángeles He was the most beautiful angel y el más poderoso. and the mightiest of all. Dirigía. He was leading. No sé cuánto poder tenía o autoridad, I don't know how much power authority did pero he era, have, dice, como la but aurora, he was like dawn, como el amanecer. like the sun. Era hermoso. It was beautiful. Cuando nosotros vivimos When we enfocados be focused en ser justos, on being righteous, como a Dios le agrada, the way God likes it, Dios nos ve como aquellos God sees us supliendo ese error que quedó vacío. like those that are in the place that was empty. Como ese error que Satanás fue echado Like the role when Satan was kicked y out quedó en el aire. and it was empty. Dice ustedes, And he says, you lo van a ocupar. will take that place. Serán hermosos, You will be beautiful. serán como el amanecer. You will be like dawn. Y su salvación se extenderá. And your salvation will shine. ¿Por qué crees que Satanás nos odia tanto? Why do you think Satan hates us so much? Porque estamos tomando su lugar. Because we're taking his place. Ese es el punto. And that's it. No te pierdas ese lugar. Don't miss that. Porque es increíble lo que dice. Because it's amazing in Jesus. Sus heridas sanarán con rapidez. Your healing will quickly appear. Si necesitas que tu corazón sane por heridas del pasado, You need your heart to be healed because of wounds in the past. heridas con tu cónyuge, Wounds with your spouse, heridas con tus familias, with your relatives, heridas con amigos, wounds with friends, Dios lo va a restaurar God will restore rápidamente. quickly. ¿Quién no quiere que Dios lo sane rápido? Who doesn't want that God really heals him? Claro, yo sí quiero que, por favor, Please. necesito su ayuda. I need his help. Tú necesitas su You ayuda. need his help. Si no, no estuvieras acá. If we weren't here, you didn't need him, you wouldn't be here. Después dice, su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Y esto de su justicia, And this is about your righteousness. en otra versión dice tu justicia. In another version, it says your righteousness. Tu justicia. His righteousness. Dice, te va a guiar. But he will guide you. Y dice que te va a cubrir por todos And lados. it says he will cover you all over. A frente va a ir la justicia de Él His justice he will go before you, y atrás va a ir Él mismo. and himself will be behind you. ¿Qué significa esto? What does it mean? Eso significa que las personas verán en ti It means that the people will see in you su gloria, his glory, honor, his honor, dignidad, dignity, buena good reputación, reputation, riquezas, richness, abundancia, abundance, toda su gloria. all his glory. Sí, sí. ¿Quién quiere? Who does want that? Perfecto. I think all of us do. Y por último, And finally, en esta primera parte, in this part, hay muchas más. there are many more. Son 18 bendiciones There are 18 blessings y 15 cosas que Dios pide. and 15 things that God wants. Esta es la primera parte. So this is part 1.
El jueves miramos una intro de la segunda On Thursday, we will see an introduction for the second. y el domingo lo profundizamos la siguiente And escritura. on Sunday, we will go deeper. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Then you will call and the Lord will answer. He will say, Here I am. And quickly. Este es uno de los problemas más grandes del cristianismo. This is one of the biggest problems in Christianity. Sentir que Dios no está cerca. To feel like God is not close to you. Sentir que Dios no te To escucha. feel like God is not Yo listening. creo que todos hemos pasado por ese momento. And I think we all have been there. Yo creo que tú has pasado por I ese think momento. you have been there. Donde has pensado: Dios no me está ayudando. When you thought God's not helping me, Dios no está conmigo. God is not with me, O si está conmigo, se está tardando. or if He's with me, He's taking His time. ¿Sí o no? Didn't you? A mí me ha pasado. I have been there. Pero dice que cuando le ores, When you pray, it says, cuando le pidas when ayuda, you ask for this help, cuando tengas un when problema, you have a problem, cuando leas when you read sus promesas His promises y las recites. and you repeat them. Mira qué interesante, porque ahí no dice eso, It's interesting. It doesn't say that like that, pero quiere dar a entender eso. but that's what it means. Cuando las veas When you see y las leas and you read y se las digas and you tell Him His promises y vives de una manera justa, and you live in righteousness, sé que estará orgulloso de poder it ayudar. says that He will be proud to helpful to be helping you. Estará orgulloso de ayudar. He will be proud to help you. Dice que de una vez va a ir, And it says He will come at once. que me lo va a ayudar. He will visit it. Va a ser rápido. He will do this quickly. Y muchas veces oramos y nada, ¿no? How many times we pray and nothing happens? Pues probablemente lo que debemos hacer es ayudar a los demás. Maybe what we should do is to help other people, Recordar sus promesas to remember His promises, y orarle para su ayuda. and then ask for His help. Y él lo dice. And He says that Será rápido. it will be quick. No vas a poder ni dormir cuando ya te está respondiendo. You won't be able to sleep when He's already Por ahí answered. escuché, oh, I heard Lord. hay veces que tú has orado Sometimes you have prayed, y Dios ya te ha contestado. and God has already answered you. A eso se está refiriendo. And that's what it means here. El resumen de la clase. So, to make it short, okay, Cuando decidas hacer un ayuno, hermano, when you decide to fast, recuerda que lo más importante remember what's most important es que seas justo is that you are righteous en el amor, in love, tú en el cumplimiento, not in complying, y obedecemos por amor, and that we obey because of love, por gratitud. because of gratitude. Entonces tenemos So then we have mucha felicidad a lot of happiness, y disfrutamos nuestro and we can cristianismo. enjoy our Christianity. No se vuelve un peso. It doesn't become a burden. Proyéctate a ayudar a las personas a romper sus cadenas, So make yourself a project to help people break their chains, a sacudir las correas de la presión, to shake the bonds of oppression, como Jesús lo hizo, just like Jesus did. ayudar a poner en libertad a los oprimidos. Help to set free the oppressed. Entonces tu luz brillará, Then your light will shine. dice David. The Bible says. No solo en este mundo, Not only in this world, también va a brillar en el cielo. also it will shine. Y yo creo que será un destello tan grande, And I think it will be such a glow, tu propia vida, your own life, que hasta los mismos ángeles lo verán con las that ojos. even the angels will see that with their eyes. Y dirán, wow, And they will say, wow, qué increíble that's amazing. el poder de Dios en esta mujer, God's power is amazing in this world. en este hombre, In this man. qué amor. How much love. Y Dios se sentirá orgulloso And God will be proud. y responderá rápido. And He will answer quickly. Dios sanará rápidamente tus heridas. God will heal your wounds quickly. Su gloria te va a cubrir His glory will cover you toda tu vida. all your life. Y en momentos de angustia, And when ambush moments come, porque van a llegar, because they will come, hay problemas. the trouble will come. Dice que vendrá con alegría en el alma. And it says here, He will come joyfully to help you. No pierdas esta oportunidad, Don't miss amigo. this chance, my friend. Enfoquemos en vivir y practicar estas Let's cosas. focus ourselves to live and practice this thing. Y entonces, como el cobrador de And impuestos, so, like a tax collector, veremos cómo realmente we will see how really estamos siendo llamados justos, we are being called righteous. no por nosotros, Not by ourselves, sino por Él mismo. but by God Himself. Hermano, gracias y que Dios sea la gloria. Brothers and sisters, thank you. Hallelujah.